La oración, cuando es una sincera súplica y es manifestada con verdadera fe, es siempre una manera de aumentar la capacidad de recepción espiritual del alma. En todas tus oraciones, recuerda que la filiación con Dios, o lo que es lo mismo, la condición de hija o hijo del Padre Universal, es un don universal. Ningún niño o niña tiene que hacer algo para conseguir la condición de hijo o hija de sus padres. De la misma manera, el Hijo de Dios llega a la gracia y a la nueva vida del Espíritu por voluntad del Padre, que está en los cielos. Por eso el reino de los cielos, la filiación divina, debe recibirse como lo recibiría un niño pequeño. En cambio, la rectitud o el desarrollo progresivo del carácter se adquiere, pero la filiación se recibe por la gracia y a través de la fe. En el año 1 a.C., cuando Jesús tenía 6 años, sus padres estuvieron una época preocupados por la forma en que el niño se dirigía al Padre Celestial en sus oraciones. José y María veían que Jesús insistía en dirigirse al Padre Celestial como si estuviera hablando con José. Desconcertaba en especial a María la forma menos solemne y poco reverente de la comunicación de Jesús con Dios, pero no había forma de alejarlo de esa actitud. Recitaba sus oraciones como le habían sido enseñadas, pero luego de ello insistía en tener una pequeña charla con mi Padre, decía, que está en los cielos. Ya a los 12 años, Jesús fue modificando las prácticas religiosas de su familia en cuanto a las oraciones y otras costumbres. Muchas de estas cosas se podían hacer en Nazaret porque su sinagoga estaba bajo la influencia de una escuela liberal de rabinos. Otras publicaciones hablan de Esenios, representada por José, el famoso maestro de Nazaret. En el año 9 después de Cristo, a los 15 años, Jesús formuló por primera vez la oración que enseñó tiempo después a sus apóstoles y que hoy se conoce como el Padre Nuestro. En realidad, fue impulsando una evolución del culto familiar que incluía varias fórmulas de alabanzas junto a oraciones formales. Luego de que José falleciera, Jesús trató de enseñar a los mayores de sus hermanos a que se expresaran en forma individual al rezar, tal como a él le gustaba hacer. Pero ellos no podían captar el porqué de ese pensamiento y terminaban repitiendo las fórmulas aprendidas de memoria. Trató de mostrarles variantes y sugerencias de rezo a través de ideas directrices, hasta que finalmente, una noche de octubre de aquel año, a la luz de una lámpara y sobre una mesa baja de piedra, tomó Jesús una tablilla de cedro pulido de unos 50 centímetros de lado y con un carboncillo escribió la oración que sería en adelante el modelo de súplica de la familia. En el año 27, casi 18 años después del suceso recién narrado, en septiembre, Jesús y los 12 estaban en campamento en Gilboa, a la espera de algunos acontecimientos y profundizando las enseñanzas sobre el reino y la misión. Esperaban también que se calmara la oposición a su obra en Judea y en Galilea, y cuál sería el destino final de Juan el Bautista. Gran parte de ese tiempo Jesús estaba en las montañas en comunión con su Padre. Un tema central en las discusiones de ese mes de septiembre fueron la oración y la adoración. Ante el pedido de Tomás, Maestro, enséñanos a orar, Jesús una tarde les dio una conocida lección y que más o menos vamos a contar a continuación. Les contó que la oración debe ser una expresión enteramente personal y espontánea, una actitud del alma hacia el espíritu. La oración debería ser la comunión de la filiación y una expresión de la hermandad. Dijo que cuando la oración es dictada por el Espíritu, nos conduce a un progreso espiritual cooperativo. La oración ideal
es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. La verdadera oración, agregó, es la actitud sincera de tender la mano hacia el cielo para conseguir nuestros ideales. Jesús no dice que lo que pidamos en oración nos debe ser concedido, sino que resalta otros beneficios que la oración tendrá en nuestro espíritu, aunque no modifique la voluntad del Padre. La oración es el aliento del alma y debería inducirnos a perseverar en nuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Si cualquiera de ustedes tiene un vecino y van a verlo a medianoche diciéndole: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío que está de viaje ha venido a verme y no tengo nada que ofrecerle. Y si vuestro vecino les responde: no me molestes porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, por eso no puedo levantarme para darte el pan, ustedes insistirán, explicándole que vuestro amigo tiene hambre y que no tienen ninguna otra comida que ofrecerle. Y les digo que si vuestro vecino no quiere levantarse para darles el pan por amistad hacia ustedes, se levantará al menos a causa de vuestra molestia y les dará tantos panes como necesiten. Figuradamente, si así la perseverancia obtiene incluso los favores del hombre mortal, cuánto más vuestra perseverancia en el Espíritu conseguirá para ustedes el pan de la vida de las manos complacientes del Padre que está en los cielos. Se los digo otra vez: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta de la salvación se le abrirá. Siguió el maestro: ¿qué padre de entre ustedes, si su hijo le hace una petición imprudente, dudaría en darle según la sabiduría paternal, en lugar de hacerlo en los términos de una demanda errónea del hijo? Esto es, si el niño necesita pan, ¿le darían una piedra simplemente porque le ha pedido tontamente? Si vuestro hijo necesita un pez, ¿le darían una serpiente de agua simplemente porque apareció una en la red con el pescado y el niño se las pide caprichosamente? Si ustedes, que son mortales y finitos, saben cómo responder a las peticiones y dar a vuestros hijos unos dones buenos y apropiados, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu y numerosas bendiciones adicionales a aquellos que se lo pidan? Los hombres deberían orar siempre, sin dejarse desanimar. Permítanme que les cuente la historia de cierto juez que vivía en una ciudad perversa. Este juez no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Ahora bien, había en esta ciudad una viuda necesitada que iba continuamente a la casa de este juez injusto, diciéndole: protégeme, protégeme de mi adversario. Durante algún tiempo no quiso prestarle atención, pero pronto el juez se dijo para sus adentros: aunque no temo a Dios ni tengo consideración con los hombres, como esta viuda no deja de molestarme, la defenderé para que deje de cansarme con sus continuas visitas. Les cuento estas historias para animarlos a perseverar en la oración, y no para darles a entender que vuestras súplicas modificarán al Padre justo y recto del cielo, sino que en todo caso, vuestra insistencia no sea para ganar el favor de Dios, sino para cambiar vuestra actitud terrestre y aumentar la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. Jesús les enseñó que la oración eficaz debe ser altruista, es decir, no solamente para sí mismo; creyente, es decir, conforme a la fe; sincera, es decir, honrada de corazón; inteligente, es decir, conforme a la luz; confiada, es decir, sometida a la voluntad infinitamente sabia del Padre. Cuando Jesús pasaba noches enteras rezando en la montaña, lo hacía principalmente para sus discípulos, y en particular para los 12. El Maestro oraba muy poco para sí mismo,
aunque practicaba mucho la adoración, cuya naturaleza es una comunión comprensiva con su Padre del paraíso. Santiago Cebedeo, luego del discurso de Jesús, le dijo que más que para ellos, les enseñara una oración para los nuevos convertidos al reino. Cuando Santiago terminó de hablar, Jesús dijo: si aún continúan deseando una oración así, les daré a conocer la que enseñé a mis hermanos y hermanas en Nazaret. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, al igual que en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana. Vivifica nuestra alma con el agua de vida. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal, y haznos cada día más perfectos como tú mismo.